Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Todo depende del país donde estéis. Es un verdadero placer estar aquí esta noche en La Verdad Hace Libre Internacional, que ya sabéis que la hacemos esporádicamente cuando no estamos en Argentina y en Uruguay. Y hoy tenemos a dos invitados especiales. Una persona invitada ya lleva varias veces en el programa, Lola Camacho. Muy buenas noches, Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juan de Dios. Aquí contentísima de volver a compartir con vosotros. Con La Verdad os hace libre. Además, el mencionar estas palabras es que resuenan en mi corazón. Por lo tanto, es estar contenta por razones varias, la verdad. O sea que gracias. Tengo que deciros, ya lo sabréis, que Lola Camacho es de Energy Self Care, Hydromindfulness y Detox PMH. Ellos, los dos juntos, doctor Barnosei, que también está invitado, Paco Barnosei, pero bueno, ya es una cuestión de si puede llegar o no, y ahí ya no depende de nosotros. Entonces, simplemente deciros que Paco Barnosei es escritor de un libro, Entre dos aguas, y además, pues él siempre tiene en mente lo de médicos y sanadores deberían de compartir, deberían de ayudarse. Entonces, Lola, una pregunta, Sí. porque viene al caso. ¿Por qué eso de médicos y sanadores deberían de colaborar? Bien, la ciencia, la medicina tiene su sabiduría, tiene sus instrumentos y sus formas de trabajo que pueden ser útiles en muchísimas ocasiones y todo el equipo que la representa. Naturalmente, los sanadores tienen exactamente la misma labor de, de servir, de, de atender al paciente, quizás desde otro lugar, ¿no? Se vuelcan desde el corazón, todos de forma vocacional, todos. ¿Eh? Eh, Siempre habrán excepciones, naturalmente, ¿bien? En el camino del sanador hay muchos que lo harán de forma altruista o no, estos ya son temas personales, pero en cualquier caso el sanador se vuelca mucho en las leyes naturales, ¿bien? No tanto en lo que sea, lo que es ciencia a nivel de maquinaria, que es importante para los diagnósticos, es imprescindible para las intervenciones, para las urgencias, para las operaciones u otras muchas pruebas. Pero el sanador conecta desde ese otro lugar, desde una parte más, desde las plantas, desde la energía, desde el espíritu, desde el alma. Conecta la sanación. Naturalmente yo opino que la sanación, y lo tengo comprobado, llega a través del alma. Bien, entonces contemplamos, y el doctor Paco Barrosel también, contemplamos toda la estructura, no solo la física. Bien, y cuando hablo de estructura, estoy hablando de una estructura de nuestro campo de energía humana. Ya se ha demostrado, ya sabemos, no sé si pues, quizás hay personas que todavía dudan o les parece la palabra energía una palabra un poco extraña o abstracta, pero indudablemente ya sabemos desde la ciencia que todo es energía. Bien, de hecho ya se habla muchísimo de medicina cuántica. Entonces, desde la resonancia, el magnetismo, en fin, no me voy a extender ahora porque este sería un taller, pero lo convertiríamos en un taller. Pero desde la parte energética y de la parte de la energía nos estamos reconociendo que es imprescindible para la sanación, para que se dé la sanación, desde la medicina, ¿no? O desde la parte más terapéutica o del sanador, debe ser debemos reconocernos como un elemento que lo engloba todo, que se une, que crea esa simbiosis, ¿no? Con la Tierra, con el cosmos, con el absolutamente todo, todo está dentro, ¿no?
que está gestando ese poder energético de energía vital, esa fuerza especialmente. Sin esa fuerza, difícilmente podemos mejorar en una sanación, en una terapia o con un tratamiento medicinal durante un tiempo. Pero sostener esa vibración, ese estado sano, para sostener un estado sano, es imprescindible que se contemple el espíritu y el alma. Sí, Bien. te entiendo perfectamente. Y yo participo de ello completamente, porque además siempre he pensado que el amor es la guía, la mente la que construye y lo físico solo es un resultado. Entonces, si no hay una interrelación sana de amor, mente, lo físico es un desastre total, o sea, porque solo es el resultado. Entonces, digámoslo así, para mí, lo entiendo perfectamente, todo es pura energía, como decía Nikola Tesla, y entonces como energía, de verdad, el trato y el trabajo es energético, es de vibración. Entonces, la vibración más alta es el amor, o sea, que por ahí, imagínate, se relaciona amor, espiritualidad, se relaciona el alma, se relaciona el cuerpo físico, que es una, que realmente, fíjate, es curioso, y perdona que me alargue en esto, es curioso porque se demostró no hace mucho que la materia no existe como tal. O sea, la materia no tal es simplemente una energía tan densa y tan lenta de vibración que se hace visible, entra en el campo visual del ser humano. Entonces, visto así, ¿qué pasa cuando uno nace? Pues que una energía sutil se mete dentro de una energía densa. Punto. Nada más. Esa energía sutil, eterna, se mete sobre una energía densa que no es eterna, que es temporal, pero que la puedes hacer eterna si eres capaz de hacer por resonancia, generar una vibración y elevar la vibración de esa energía densa. Pero me refiero, lo he dicho así en una pincelada para que la gente se dé cuenta que todo es energía, pura energía. Y el mayor y más rápido transmisor de la energía es el agua. Entonces, me ha llamado mucho la atención que hayas nombrado sanación a través del agua, mindfulness, El hidromindfulness, sí, sí. porque yo lo entiendo perfectamente, tiene muchísimo que ver, muchísima relación. De hecho, y perdona, Masaru Emoto ya empezó con la investigación de que el agua era un transmisor de información y de emociones directa, rapidísima, y entonces me imagino que tú estarás hablando ya del agua asimilada al cuerpo, lo que se llama plásmica o el plasma de agua, ¿no? El agua de plasma, efectivamente, la energía plasmática. Sí, sí, sí. Bien, el agua es un canal de comunicación. Bien, es energía, es información. Y el agua efectivamente es un canal, es un transmisor. El agua toma todas las estructuras. Bien. Y cuando hablamos del agua de plasma, estamos hablando de un agua que tiene una estructura, unos niveles divinos, un nivel cósmico. Bien. En física cósmica lo contemplo, bueno, estuve años investigando este tema en sus estructuras más elevadas y más divinas y se define como agua plasmática. Es el elemento que no conocemos como el H2O, ¿no? Cuando hablamos del agua, sino pasa a ser el elemento que está en todos los elementos. Es el elemento que le da forma a todo lo que existe de la creación. Es el elemento que cubre, es ese brillo, el brillo que contienen los árboles, el ser humano, esa energía vital, en su potencial más lumínico, ¿no? Es de la energía vital, pero de fuerza vital. La que todo lo une, la energía que todo lo une. Se puede llamar energía cósmica, energía del Padre, energía del Creador, la energía primaria. Entonces estamos hablando de una información primaria. Especialmente trabajo canalizo, resueno, es decir, trabajo con esta resonancia, resueno en ella y es la información que canalizo y que además proporciono a través de unos talleres y unas formaciones, a través del mindfulness, a través de un reiki, a través de una sanación energética, unos códigos que son para el agua que contienen información primaria y que son holográficos.
de forma en que las personas aprenden a resonar, a conectar y a recibir esa información, a preparar sus cuerpos para esa resonancia, ¿no? Entonces todo es energía y como tú bien has dicho, es energía en frecuencias diferentes, una más sutil, unas más lumínicas en su radiación, en su brillo, vuelvo al brillo, que es muy importante, y otras que no lo son, ¿no? Que son más densas o más físicas. No por ello menos importantes, cada una tiene su función porque la energía es información. Entonces, esa más densa le está dando, es la que le está dando forma, una forma más física, ¿bien? Pero a esta forma física siempre le rodea esa energía plasmática. Entonces el agua es imprescindible, es decir, se va a entender fácilmente. Si no hubiera agua, ese fluido hídrico en nuestro interior, la sangre, el agua, pues no habría vibración ni habría resonancia. Entonces, No va habría, mucho más allá de las emociones, ¿no? no habría vida. No habría vida, no habría energía. ¿No? Necesitamos energía, necesitamos de la parte eléctrica y del agua para generar esos niveles de fuerza vital y sobre todo para esas calidades de frecuencia, ese impulso bioeléctrico. Recuerdo una vez más, porque es sumamente importante y hay muchísimas personas que se están desconectando de su naturaleza, y aprovecho para recordar que no podemos resonar si no reconocemos. Hay que reconocer para resonar. Entonces, en el momento que volvemos a recordar y resonamos en nuestra verdad, podemos permanecer en ella. Es decir, volvernos a reconectar con esa fuente, con ese universo, con esas leyes que son cósmicas y también con las leyes que son, como solemos decir, de la madre tierra, ¿no? Las leyes naturales de nuestro planeta, Tierra, y conectar con pies en tierra como el árbol, enraizar con pies en tierra y la copa bien alta, bien brillando, bueno, creando su fotosíntesis, ¿no? Oxigenándose de esta energía de fuerza vital. Y son leyes naturales, es que no hay otra forma de poder estar bien alineados o sanos, ¿no? Y vamos a recurrir al médico constantemente y hay una parte en la que debemos tomar responsabilidad de nuestro bienestar. Hay un mínimo. Que yo de verdad que admiro también a los equipos médicos porque ponerme en su lugar y que todo el mundo venga a picar a la puerta esperando a que yo les dé la solución de sus vidas, tiene que ser un peso muy grande, Sí, sí. una carga muy grande. De hecho, hay una frase por ahí preciosa, me encanta, que dice, si vas a curar a alguien, tendrás que explicarle que tiene que cambiar su forma de pensar, porque si no, nunca se va a curar. Y Claro, entonces me parece extraordinario, o sea, la responsabilidad sobre el cuerpo físico, la tengo yo exclusivamente. Y entonces, todo lo que sucede en el cuerpo físico es un resultado de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de mi forma de vivir. Entonces, evidentemente, claro, cuando las cosas cambian, o sea, para que las cosas cambien, soy yo el que de cambiar, evidentemente. Porque si claro. no, todo va a ser igual, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, porque las cosas surgen de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Efectivamente. Todo lo que venga de fuera hacia adentro, que me perdonen, no es con ánimo de nada, todo lo que viene de fuera hacia adentro es un parche. Totalmente de acuerdo. Tanto es así que hay personas que me preguntan con los códigos del agua, ¿es como un Reiki? ¿Es un Reiki? Digo, no. Si lo quieres comparar con un Reiki, tendría que decir que es un Reiki avanzado, porque es un tema que te lleva de dentro, que nace de dentro. Estamos trabajando en nuestra energía plasmática interna, nuestra comunidad celular, nuestra sabiduría celular. Es decir, esa energía plasmática también está en cada célula. Pero debemos empezar de dentro hacia afuera, efectivamente, Juan de Dios. Es que todo lo que, además,
nuestro entorno tiene una riqueza y tiene una fuerza indudablemente interminable, ilimitada, y podemos tirar siempre de la fuerza de los minerales, de las plantas, ¿verdad? Del sol, de la luna, del océano, de los animales, ¿vale? Hay tantos recursos, pero ¿y qué pasa con el nuestro? Jesús de Nazaret, que es el gran maestro al que yo nombro continuamente, los que me conocen, ya sale con otra frase suya, porque lo tengo muy presente siempre. Dejó dicho ser la sal en la tierra, ser la sal en la tierra. Significa ser el brillo en la tierra. La energía humana es tan poderosa y seguimos tirando los recursos de fuera, como tú bien decías, de fuera, de fuera, de fuera. Y digo, pero bueno, ¿cuántos parches? A ver, ¿cuándo será que el hombre o la mujer comparta todo su potencial de dentro hacia afuera? Cada vez somos más, pero reconociendo, ¿no? Todo el sistema que somos universal interno, ¿no? Ese microcosmos existe en cada uno, pues que es hora de brillar, ¿no? De dejar que ese potencial brille aquí en la tierra, A mí me compartirlo. encanta, a mí me encanta levantarme y dar gracias a esos 5 billones de genios celulares que conforman mi cuerpo por mantenerse en equilibrio y mantenerse unidos para que yo pueda experimentar otra vez, otro día más, cualquier cosa. Totalmente. La sabiduría de saber obrar celular. Es decir, cada célula es un ser vivo. Y aprovecho para recordar lo importante que es nuestra nutrición, porque de verdad que me duele cuando nos metemos cualquier cosa en la boca. Últimamente hay una tendencia, lo puedes ver en los jóvenes o en la sociedad en general, que antes nos cuidábamos un poquito más la alimentación, tengo esta percepción, ¿no? Y cada célula es un ser vivo, es un ser de luz, está brillando y está deseando que se le dé lo mejor. Y todos estos millones de células construyen y conforman parte, configuran nuestra maquinaria, ¿no? Sí que se quedó sin voz. Bueno, seguimos en el programa, no padezcáis, es simplemente una cuestión de que el micro no le funcionaba, pero ya veis lo interesante que es. Voy a ver si hay alguna pregunta, que os prometí que haríamos preguntas. A ver, ¿se me oye ahora? Se te oye ¿Me oye perfectamente. ahora? Espera a Bien, ver. disculparme porque Paco me acaba de avisar que ha tenido un percance con el coche, pero que ahora entra. Ah, muy bien, A perfecto. ver si lo tienes ahí. Sí, perfecto. Ahora lo miro. Espérate que estaba viendo a ver si había alguna pregunta. Entonces, a ver, vamos a ver si Paco lo tenemos aquí. Estupendo. Mira qué bien. Así, Aquí lo tenemos. así, ahora estamos médico y sanador. Sí, sí. Sanadora. Ahora Ojo de verdad. ojo con lo que dices. Bueno, ahora hay que vigilar, ahora hay que poner conciencia. Ya me conocí hace muchos Sí, años. sí, ya lo sé ya. Oye, luego miraré a ver si hay alguna pregunta dirigida hacia vosotros para ir haciendo. Estupendo. Muy Muy buenas bien. noches, don Francisco Barnosei. Lo siento, me disculpo, pero me ha pasado pues aquella cosa que no te lo crees, ¿no? Cuando ocurre, que es que se me ha llevado el coche la grúa por aparcar mal. Sí. Y justamente ha sido pues ahora, con lo cual me he quedado tirado con el problema y hasta que he llegado, además sin móvil, sin teléfono, sin carga, un desastre. No padezcas, Paco. Dice, cuando dicen eso, oye, lo siento, en los velatorios les dicen, no, déjalo acostado, tal como está. o sea que no padezcas, no hay ningún problema. ¿Vale? Bienvenido y encantado de que estés aquí con nosotros. Muy bien, pues aquí estoy.
Muy bien. Tengo que deciros que Francisco Barnosei, Paco Barnosei, es escritor, escribió un libro que a mí me encanta, Entre dos aguas, hablando sobre el tema de que médicos y sanadores es lo lógico que colaborasen, o sea, lo normal es que colaboren. Y luego, aparte, me encantó una charla que decía, me encantó porque en Albacete, que decía, una vida no es suficiente. Ah, Y, sí. y realmente lo decía convencido, porque para todo lo que hay que aprender y todo lo que hay que vivir y experimentar, una vida no es suficiente, está claro. Paco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, aquí estoy. Estábamos hablando de los trabajos que hacéis Lola y tú para la gente y bueno, el trabajo tan importante que es colaborar médico y sanador, claro. Sí, dime. No, que decía que lo importante que es que trabaje sanador y médico paralelamente, porque, digámoslo así, el médico es más lo físico, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, y luego los sanadores llegan mucho más, llegan a la parte espiritual, a la parte energética. Bueno, Digamos. yo siempre he creído en ello y tanto es así que cuando trabajaba en los diferentes hospitales, eh, ya hacia el final de mi actividad profesional, pues incluí un sanador en mi trabajo. De manera que cuando se acababa el recorrido, siempre primero como médico, llegaba a un punto en el que podía incluir pues al sanador. Y ahí estaba. Entonces, bueno, yo creo que con Lola en este caso, hablé con ella para mirar de poder incluir los tratamientos que ella hace de Reiki con agua y de sanación. Y la verdad es que me ha ido fantástico porque todos los pacientes, la mayoría de ellos, aparte del problema físico, el problema de diagnóstico que tiene, luego hay un problema emocional secundario que hay que tratar casi siempre. Y entonces una persona perceptiva como ella pues me va muy al hilo para poder solucionar estos problemas. Y siempre lo he visto y lo he pensado así. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya como médico pues trabajo mucho menos, tengo una actividad ya muy disminuida, pero sí que hago medicina integrativa, que es mirar de que cuando se acaba el recorrido médico, pues incluir a los sanadores para poder tratar a esos pacientes. Y con Lola en concreto, pues tenemos esa ventaja de que hace tiempo que ya nos conocemos y cuando han acabado mi recorrido profesional médico e integrativo e inclusive de sanación, porque en algunos casos también hago sanación, que es mi parte de sanación, hago cirugía astral, y ella hace la sanación con energética, con el Reiki al agua, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Me encanta, pero yo tengo que deciros a todos los oyentes, porque quizás no lo conozcáis, pero Francisco Barnosei, Paco Barnosei, tiene un poco de trampa y me explico. Es que él es médico, pero tuvo una experiencia cercana a la muerte. ¿Es así, Paco? Sí, es correcto, es correcto. Por eso Entonces los tiene que las hemos, dos vertientes. los que hemos tenido una experiencia cercana, porque estuve en coma después de un accidente en moto, y en el Congreso de Albacete, que siempre me quejo porque cuando nos hacen hablar en una conferencia tenemos poco tiempo y me dan una hora normalmente, que es lo que dan a todo el mundo. Pero allí en Albacete pude tener una hora y media, que entonces pude explayarme muy bien y yo creo que fue una exposición bastante valiente y amplia en el cual dije que no había suficiente viviendo una vida para hacer todo lo que has de hacer. Y cuando estás en ese lugar en el cual te ves a ti mismo desde el techo de la habitación y miras para abajo y te ves a ti en manos de los médicos que te están curando sin sensación de dolor ni nada, luego pues pueden pasar otras cosas como las que ocurren, que ves una luz y puedes encontrar con gente o no. Pero lo más importante de una experiencia así es que ya nunca más vuelves a ser el mismo cuando te vuelves a tu cuerpo y vuelves a la vida real. Y es que ya no tienes miedo a la muerte.
y te conviertes un poco en un inconsciente, porque a veces, pues desde correr demasiado con lo que sea, a ponerte en el filo de un abismo, pues piensas, bueno, si te has de morir o te has de caer, lo que viene después va de buen rollo. No es la espada de Damocles que nos va a cortar las orejas porque nos hemos portado mal, ¿no? No, Sino no, que sencillamente quizá hay una lejanía en la luz que tenemos que ver cuando somos alma, pero no hay un castigo enorme que te va a tratar mal. Y entonces hay un choque allí de cosas que no entiendo, porque el que realmente se ha portado mal, y tenemos genocidas por todos lados en nuestra cultura, ¿qué pasa con ellos, no? Porque no pueden llegar a la otra vida solo con 2 palmaditas en la espalda, ¿no? Y eso es lo que todavía le voy dando vueltas a qué sería lo justo, ¿no? Para una persona de este tipo, ¿no? O un asesino en serie, o una persona que no se ha portado bien en la vida. Porque hay una frase que lo dice todo, que es, la vida te da unos denarios, unas monedas, y tú al final de tu vida tienes que haberlas hecho florecer. Te tienes que ir con más de lo que has llegado. Si te vas con menos, no vamos bien, ¿no? Y por eso tiene trampa, como tú dices, porque le pierdes el miedo y te conviertes en una persona distinta, con una escala de valores totalmente diferente. claro, pero lo curioso es que el cuerpo físico sigue aquí con la profesión que seguía, pero claro, la visión ya es diferente, evidentemente. Paco, ¿puede ser algo así como decir, cuando uno pierde el miedo a la muerte, como, bueno, si total al final lo único que puedes perder es el cuerpo este, ya tendremos otro? Sí, claro, porque esto es temporal, es una apuesta que hemos hecho en nuestro planeta de estar X años, ¿no? Normalmente menos de 100, y estás pues viviendo con ese cuerpo prestado hasta que tu destino queda marcado y te has de ir. Y cuando te vas, normalmente pues dejas tu cuerpo físico aquí, no sabemos lo que ocurre, pero a base de los perceptivos, de los chamanes, de los sanadores y de la gente que ha estado en el otro lado y te explican cosas, yo vengo a ser un poco el notario de la gente que explica cosas raras, y doy fe de que las he oído. Doy fe de las que he oído yo, no de las que me las cuenta un tercero. No, no, Entonces, está las que oigo yo, como cuando estuve con el chamán de los Masái en Kenia, ¿no? Y me explicó un poco pues, cómo funcionaba la vida y el mundo y el más allá, pues te das cuenta de que te pasas a otra dimensión, y en tu dimensión te encuentras a la gente que te conoce, que te quiere y que están todos allá, ¿no? Y entonces el que a lo mejor en este planeta es un familiar cercano tuyo y es tu padre, pues en la otra dimensión pues puede tener otra actividad, otra profesión, otra etiqueta, ¿no? Y bueno, van pasando los años, y yo creo que así como los que somos un poco viejos y entendemos lo que era la mili, yo recuerdo que en mi época los que querían subir de galones y pasar de soldado raso a sargento o a teniente se iban a África, porque un mes en África equivalía a 6 meses en Toledo, por ejemplo. Claro, allí era más duro y subías los galones más rápido porque te podía ir la vida en ello. Pues yo creo que en la vida en sí funciona parecido, ¿no? De manera de que si tú quieres tener un alma pues de un nivel superior, vamos a decirlo así, pues tienes que arriesgarte y llevar una vida más dura. Y al llevar esa vida más dura, pues es el pago a que estés más cercano a esa gratificación eterna que no sabemos cuál es, pero nos la podemos imaginar, de que significa estar con una paz espiritual y más cercano a esa luz intensa, y ahí es donde entramos a estar cerca de lo divino. Está claro, me refiero, está claro la cantidad de cosas que hay para ver y para aprender. Bueno, por eso explicarlo no es fácil, y que Claro, llegue a todo el mundo, pues no sé si llega, ¿no? sí, sí que llega. Yo conforme tú hablas, llega, por lo menos a mí me llega y me imagino que mucha gente también, porque es un lenguaje muy sencillo. O sea, cuando experimentas una cosa y te das cuenta que no solo es lo físico, pues tu vida no vuelve a ser igual. Y aunque sigas trabajando de la profesión que sea, tu vida ya es diferente, no vuelve a ser igual.
Y entonces, sobre todo lo que se nota es, dices, oye, pues si realmente el cuerpo se queda ahí, que yo sé que la mayoría no quieren volver, la mayoría no quieren volver, pues si el cuerpo se queda ahí y encima no quieres volver, ¿qué más te da perderlo? Si da No, igual. no, es verdad, cuando estás allá y has perdido la sensación de dolor y te vas viendo a ti mismo, no tienes sensación física, estás como flotando. Entonces llega un momento en que este buen rollo se acaba y te reincorporas a tu cuerpo. Y es como si pasara una pisonadora por encima tuyo, porque empiezas a tener dolor hasta en las cejas. Y entonces dices, uy, estoy volviendo otra vez a la normalidad, ¿no? Y claro, yo estaba muy bien allá y te quieres quedar y cuando hay gente que te explica, yo no lo vi eso, pero hay gente que te explica que le han venido a visitar, pues gente, ancestros o amigos o familiares que ya se han ido, pues eso es muy gratificante de ver esa situación, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todo esto se convierte en Radio Makuto, que te explican gente que son perceptivos o que han pasado por esas experiencias y nadie tiene la, la verdad en su mano, porque para eso tendríamos que ser alguien tremendamente profético o raro. Sí, sí. Y bueno, pero oye, qué bonito que es tener fe y creérselo, porque te ayuda a tirar del carro de la vida, que al fin y al cabo estamos aquí pues para eso. Sí, sí, está claro. Además, os digo una cosa, voy a lanzaros una pregunta, que es una sensación que yo tengo. En la vida las cosas no suceden por casualidad, suceden por causalidad. Entonces, oye, ¿no creéis que el aspecto de las experiencias cercanas a la muerte, de los niños que recuerdan vidas pasadas cuando renacen, de las regresiones que gente recuerda cómo ha vivido en otros cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no creéis que eso sucede para que nos demos cuenta todos que no solo somos cuerpo físico, sino que hay mucho más? Ahora le toca a Lola contestar. Bien, efectivamente. Aquí, haciendo referencia a la sanación de las memorias, que ya sabéis, especializada especialmente en la memoria del agua, en todas sus dimensiones, aquí estaríamos hablando del agua holográfica, ¿no? Es decir, hemos empezado el programa hablando en parte, de que si el agua es comunicación, que si el agua toma otras estructuras, y bien, a través de la información que trae y de las memorias que traemos, hay unas vías de comunicación con el pasado, el presente e incluso con el futuro, ¿vale? Hay proyecciones de futuro también. Entonces, la información está ahí y se trata también de expandirnos, ¿no? Que haya esa apertura mental, como comentaba el doctor, ¿no? De creer, de reconocer, de rememorar, ¿no? Siempre digo en las conferencias, hay quien cree en los ángeles, hay quien no, pero yo aconsejo creer en ellos porque la vida se hace mucho más fácil. ¿Bien? Entonces, desde ese lugar, cuando conectamos con esas creencias que van más allá del cuerpo físico, ya empezamos a entrar más fácilmente en estas memorias, que todos tenemos esa información que está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Es natural, ¿eh? Tampoco es nada místico, es totalmente natural. Entonces, si además le pones la creencia, la intención en conectar con información de vidas pasadas en estado meditativo, no es tan difícil. No es tan difícil, con la práctica se consigue, porque realmente estamos poniendo la intención, estamos conectando con ese espacio y tiempo, ¿vale? Otra forma es ponerse en manos de un profesional. Pero sí, como dice Juan de Dios, efectivamente la vida nos muestra continuamente a través de experiencias como ha sido del doctor, de los niños pequeños, es decir, la resurrección, que se suele decir, ¿no? Su versión más católica o cristiana, está ahí. Y la vida te la muestra de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces es aquello de ¿quieres creer o no quieres creer en ello? Hombre, nos envían señales y estas son unas de ellas, ¿no? Hay muchas que nos envían. Y ahí está la posibilidad de esa credibilidad para situarnos
y para mirar de cambiar nuestra proyección en la vida, ¿no? Y también mirar de perfilar el destino, no cambiarlo, sino acoplarnos a él y acoplarnos en el sentido de ir, si no en el mismo sentido, paralelos, ¿no? Porque está claro para mí que hemos venido a hacer una misión, la que sea, la que en su momento escogimos y dijimos, pero tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío significa que podemos cumplirlo o no. Y si no lo cumplimos, a veces nos dan una colleja, a veces nos dan una segunda oportunidad y a veces pues nos tenemos que ir porque no hemos hecho lo que debíamos. O sea que hay mucha tela para hablar del tema y para verlo desde ángulos y prismas diferentes. Sí, está claro y estoy de acuerdo. De hecho, todo se unifica en este hombre, este sabio que se llamaba Nikola Tesla, que decía, si quieres entender el universo, vas a tener que entenderlo como energía, vibración y magnetismo, si no, no entenderás nada. Entonces, visto así y tirando mano de un principio fundamental de la energía o de la materia, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, quiere decir que la energía de lo que somos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pensado, de lo que hemos sentido, está ahí. Sí, pero imagínate tú el follón que se montó cuando me hicieron, después de la entrevista y del primer congreso de médicos, salí en un periódico importante y me hicieron una entrevista amplia. Y la primera frase era, somos energía en movimiento. No veas tú los más de 10.000 emails que recibí en una noche. Algunos pues te daban las gracias, te apoyaban, pero algunos no. Y bueno, ahí está la libertad, ¿no? De escuchar a los que están de acuerdo contigo y los que no. Pero los que no, que algunos eran físicos y quizá de oficios pues simétricos, pues decían que no, que cómo vamos a ser energía en movimiento, nosotros somos otra cosa. Y no llegaron a captar esa parte fundamental que significa que, como has bien dicho, de que la energía no se destruye, sino que cambia, pues nosotros cambiamos simplemente por la fórmula de Einstein, nada más. Y esa energía que se mueve, pues es una manera de explicar el ser humano y sus diferentes condiciones a lo largo de sus dimensiones, que no de su vida, porque su vida es la vida planetaria de la Tierra, pero estamos hablando de algo más lejano. Estamos hablando de diferentes situaciones en las cuales tu alma ha vivido. Sí, sí, está claro. Yo, de hecho, siempre, y perdona Lola, siempre he pensado que eso de las regresiones, las experiencias cercanas a la muerte y todo eso, oye, eso en sí, ¿a qué responde, no? Porque el alma es eterna. El alma solo vive una vida, o sea, eterna. Entonces, ¿eso a qué responde? Claro, responde a que cuando tú empiezas a entrar en memoria o en regresión o tienes una experiencia cercana a la muerte, vas a un punto de esa vida del alma y ahí recoges la conciencia de esa experiencia. Pero eso no quiere decir que tú hayas vivido siempre ahí. No, el alma tiene una vida como viene a ser, como yo lo entiendo, como cuando vas a la universidad. No, hay un montón de cursos desde párvulos hasta la universidad y entonces esos son, por decirlo así, serían las vivencias del alma elegidas para poder experimentar lo que desea experimentar. Entonces vivimos almas eternas en cuerpos temporales. Y eso es lo que es difícil de entender para el que tiene una visión materialista o determinista y no energética. Entonces, cuando lo ves a nivel energético, entiendes que la energía es intemporal, es eterna, vive siempre. De hecho, en Internet se van entendiendo ciertas cosas. Dicen, oye, ¿dónde está todo? En la nube. Sí, ¿dónde está toda la energía de los pensamientos de la gente que ha vivido en la Tierra? Que el pensamiento es pura energía. ¿Dónde están? En la nube. En la nube del alma. Claro, en la nube del alma, pero porque fíjate, así como hacemos un link con el ordenador a través de la web, ¿sí? Y tocas un nombre y te bajan un montón de 8.000 datos de lo que me ha preguntado en un segundo. Pues aquí serán 80.000 o 80 millones, es igual,
cuando tú accedes a esa parte álmica y del alma te revierte a tu cuerpo y es una manera de poder sanar, que la Lola sabe bien de lo que hablo, pues es como ir a Internet, que sería el recorrido hacia el alma, y del alma, de Internet, baja esa información al cuerpo que te permite transformar esa energía, no te digo a modo y conveniencia, pero sí de una manera en la cual podemos, sobre todo, mejorar a los pacientes. Pero fíjate cómo la gente es inteligente, y perdona Lola solo, fíjate cómo la gente es inteligente y lo sabe, o sea, el alma lo sabe. Y te dicen, oye, los archivos acásicos, el inconsciente colectivo, todos están hablando de lo mismo, del depósito de todos los pensamientos, emociones y sentimientos que está ahí. ¿Dónde? No hay ni tiempo ni espacio en la energía. Entonces, como decía Paco Barnosei, Lola, evidentemente uno de los mayores conductores de energía es el agua, y el agua plásmica más. Entonces, a través de... Superconductor. Claro. Bueno, yo quiero añadir a este tema del alma, de la nube, de la información, como comentaba el doctor y comentabas tú, la información baja al cuerpo de lo que para ese proyecto de vida también, ¿no? que traemos aquí. Cuando estoy haciendo una sanación, en muchas ocasiones, porque cada sanación es única, pero este ejemplo abunda, se produce muchísimas veces, puedo ver o sentir en el campo unos puntos que podríamos llamar bloqueos, ¿no? que quizás alguna persona le llamaría la atención o que lo ve como algo oscuro. Y siempre digo al tanto, porque el alma lo sabe todo. El alma no se equivoca nunca. Y esto es sumamente importante para aquellos que se inician en la sanación, en terapias energéticas. El alma no se equivoca nunca y trae lo que tiene que traer. Entonces, no tenemos que tocar aquello que no se debe tocar. Dicho de otra forma, esos puntos que en ocasiones podemos ver llevan un registro, llevan un archivo de una experiencia que se debe vivir y que como canal, en este caso como sanador o canal energético, respetar, aprovecho para recordar que se debe respetar siempre que se haga la voluntad de ese paciente, bien, de ese receptor, de ese familiar, quien sea, ¿no? O del cliente, etcétera. Porque el alma no se equivoca. Y si está viviendo esas situaciones por alguna razón. Entonces, desde el amor divino, amor incondicional o todo respeto, conectar con el ser superior, con esa nube de la persona, del alma, y que se haga su voluntad. ¿Vale? Y llegará la sanación en cada momento hasta donde tiene que llegar. ¿Bien? Yo me encuentro con pacientes que tienen miedo a la muerte y que sí o sí quiere que se les sane. Entonces canalizo con el alma y la misma alma le habla al paciente, o sea, le habla a la persona, al cuerpo físico, y le explica el por qué está así o el por qué no está de la manera que quisiera estar. Entonces, la personalidad se sorprende ante la respuesta de su alma. Es muy gracioso porque tenemos la intranet. Hay la internet, la nube de intranet, pero también hay la nube de la intranet. ¿Vale? Y ahí está toda la información, están todos los archivos y todos los accesos a lo que sucede si creemos y queremos conectar con ello. Y si no, pues hay personas como yo y muchas otras que podemos aportar nuestro granito de arena hasta donde el alma lo permite. Sí. Y esto es una realidad, tengamos o no tengamos miedo. El alma no se equivoca nunca. Ya lo ha dicho Paco Barnosei, disponemos de libre albedrío. Entonces, efectivamente, el alma no se equivoca, pero el libre albedrío de cada uno te hace y te permite llegar donde quieres o sientes que tienes que llegar. A ver qué os dice esta frase. Dice, tuve que bajar y darte una patada en el trasero porque si no, no te hubieses movido. Firmado El Universo. Dios ahoga, pero ¿cómo es el refrán? Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? Sí. Esto. Lo digo porque a veces las situaciones incómodas simplemente son
porque te estás durmiendo en el mismo sitio durante ya demasiado tiempo. Y entonces el universo nos dice, tuvo que bajar y aunque no lo entendiste, darte una patada en el trasero que no te gustó, pero simplemente para que sigas hacia adelante, para que sigas a lo que has venido, ¿no? Y yo os digo, para mí personalmente, si hubiese una obligación, o sea, si tuviese una misión yo que cumplir, no tendría libre albedrío, no tendría ningún sentido. ¿Me explico? Entonces, si hubiese una, que creo que no la hay, la única que yo entiendo que está es ser feliz. Y a través del ser feliz encontrarás lo que has venido a hacer. ¿Me explico? Es el camino que tendría que ser y que muchas veces nos complicamos y no es. Pero al final de una existencia más o menos larga, sí que te vas sacando capas de abrigos innecesarios y te vas quedando de la forma más simple de lo que eres y de tu ser para irte yendo con lo necesario, lo absolutamente simple. Y esto significa que esa vida quizá más o menos sofisticada se va convirtiendo quizá en un listón de blanco y negro. No tiene tantos matices, porque sabes perfectamente lo que no quieres y lo que quieres ya te está bien. Y ahí, cuando consigues lo que quieres en varios eslabones, a esto los humanos les llamamos felicidad. Lo que pasa es que cada 3 eslabones hay uno negro. Y la gracia de todo esto está en saber torear y pasar con ese eslabón negro para que te afecte lo menos posible y llevarlo al lado tuyo, que no arrancarlo y tirarlo, porque de todo se aprende. Y al final, el enemigo lo más cerca posible. Y si puede ser, caminando a su lado, porque de esta manera es una forma de conseguir una felicidad que si no, te estarías hundiendo en la más mismísima oscuridad. La aceptación. Hay un tema con la aceptación ahora, efectivamente, que está a flor de piel, es decir, de los pacientes que estoy atendiendo, hay verdaderos conflictos y problemas a unos niveles importantes que ya se reflejan en el cuerpo físico, que viene, yo diría que en los últimos meses el 80% de los casos es debido a la no aceptación. ¿Bien? O a la no comprender, no querer comprender, la falta de comprensión, ¿no? Pero no una comprensión lectora o intelectual, evidentemente, sino la comprensión del ser, ¿no? El aceptar que otras personas opinen de otra forma, el aceptar cosas que suceden en la vida, que al final son para una evolución, como ha dicho Juan de Dios, para salir del área de confort, en fin, el parar y reflexionar para llegar a aceptar y comprender aquello que sucede, ¿no? O el enemigo, ¿no? Aceptar el enemigo, es decir, es aceptar que él es o ella es tal como es y gestiona la vida de esa forma, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, nos volvemos rígidos y de la misma rigidez nos acabamos rompiendo, ¿no? A todos los niveles, a nivel mental, físico, etcétera. Es decir, está habiendo un cierto hermeticismo. Volviendo a la nube, a la tecnología, hay una parte de la tecnología que no es el software, es el hardware, ¿vale? El hardware es el que necesita mantenimiento y se acaba rompiendo, ¿no? Entonces hay que cuidarse y cuidar el cómo vivimos, cómo pensamos, ¿no? Cómo sentimos, qué es lo que comemos, es decir, ese la autocomprensión, la autoaceptación, la autonutrición, el autocuidado, ¿no? Y estamos en un momento muy importante del auto, ¿no? La autosanación es el todo, ¿no? En todos los niveles. Cuidar el pensamiento, ¿no? Lo que es, en fin, el entorno también, ¿no? Es decir, el cómo nos relacionamos con el enemigo también, como decía Paco, ¿no? El doctor. O Sí, sea pero que fíjate el título de la conferencia, que es La verdad nos hará libres. ¿Y qué sí, significa la verdad? La verdad significa ese grado de aceptación que, equivocado o no, para ti
es no solo satisfactorio, sino que es tu verdad, tu realidad. Y al estar en ese camino te hace libre porque no te hace dependiente. Y llegar a ese punto es lo más difícil de todo. Cuando lo conseguimos, pues somos felices. Sí, fíjate que yo, en base a lo del libre albedrío, porque además, si te fijas en él, ayuda mucho, pues empiezas a entender algo muy sencillo, ¿no? Oye, todos tenemos libre albedrío. Sí, todos lo tenemos. Es algo que nos han regalado en este mundo y lo tenemos. Bueno, entonces, ¿esta persona se puede comportar así delante de mí? Sí, tiene libre albedrío. Uy, entonces mi libre albedrío, mi poder, ¿dónde reside? Reside en una situación muy sencilla que a veces nos cuesta entender, que es, ella puede ser como quiera ser y tú tienes que aprender a sentir como te quieras sentir, no como ella pretende que te sientas. ¿Me explico? Está claro. Y, Sí. y eso es una maestría, evidentemente. Le llaman ahora educación emocional o le suelen llamar así. Pero te vengo a decir porque, y lo que hablaba Lola, para mí, por ejemplo, tiene algo que ver con los apegos, ¿no? O sea, cuando uno se resiste a soltar pues un esquema mental, un esquema emocional, etcétera, etcétera, pues está de alguna forma impidiendo, está apegándose a algo, ¿no? Una forma de vivir, lo que sea. Y de los apegos, no sé si va a valer para un poco ir acabando el programa, pero me encanta. Dice que había un oriental, un lama, sentado a la puerta de una tienda y pasa un turista y le dice, oye, ¿le importa que entre y haga unas fotos? Dice, no, no, por supuesto. Entonces entra, hace unas fotos y al salir le dice, uy, pero he visto que usted no tiene muebles. Dice, ni tú tampoco. Dice, sí, pero es que yo estoy de paso. Y dice, yo también. Muy bien. ¿Qué te parece si abrimos ahí un espacio por si alguien quisiera hacer alguna pregunta Por que se nos ha supuesto, comentado, por que no supuesto. se diga que no han tenido la No, por oportunidad? supuesto. Y además tenéis que decir los dos, cada uno, dónde se os puede encontrar, por supuesto. Claro que sí. Para la gente que... Vamos a ver si hay preguntas. Espera, aquí. En mi caso es muy sencillo porque lo pueden enviar por email a paco@barnosell.com. barnosell.com. Aquí hay felicitaciones por el programa, abrazos de Eva, buenas noches, este directo estará disponible en YouTube, sí, estará, tranquila. María Millán, buenas noches, excelente tema, buenas tardes chicos, saludos, buenas tardes, todo es maravilloso, muy bonita tu experiencia, gracias, se refiere al doctor Barnosell. Leonor, qué tema más interesante, pero nadie ha preguntado nada, o sea que... Oye, fenomenal. Esto quiere decir que casi lo hemos dicho todo. Sí, sí. Se ha comprendido. Esto quiere decir que lo hemos hecho tan fácil que la gente lo ha entendido todo. O están todavía en coma pensando cuál es la pregunta. Que no quieren volver. Ya me lo has, me lo has Coma no quitado, querían volver. me lo has quitado de la boca, eso de o lo han entendido todo o no han entendido. No, yo creo que lo hemos dicho tan fácil, de verdad, cada uno su forma, y la gente lo ha entendido perfectamente. Bueno, empezando por Lola. Lola, ¿dónde se te puede encontrar? Muy bien. A nivel de online, el lolacamacho.com. Me pueden encontrar en la página web www.lolacamacho.com. Para hacerlo más fácil, vía email también, de forma que podemos estar en contacto en info, todo junto, infololacamacho@gmail.com. ¿Bien? O por el WhatsApp, que al final es la vía que es continua, al 665 5509 86. ¿Bien? ¿Puedes repetirlo, por favor? 665 55 09 86, el WhatsApp. Comentar que habrá el día 12, si no me equivoco, de febrero, un evento en Barcelona por la mañana, para los que quieran más información,
y a mediados de febrero otro con el doctor. Y hay uno con el doctor Paco Barrosell a mediados de febrero y habrá otro que es la sanación que hago con agua, donde haremos mediciones con la BioWell, con la máquina de BioWell, donde podremos medir el campo de energía humana. O sea, va a ser interesante, ¿vale? Si ya lo avanzo para que le interese, pues se lo vaya programando. Muchísimas gracias. Y don Francisco Barnosei, doctor Barnosei, ¿dónde se te puede encontrar a ti? Bueno, es difícil, os lo digo, porque Paco Barnosei igual está aquí que no está aquí. O sea, digo en España y está siempre visitando cosas nuevas, viajes nuevos, gente nueva. Me encanta y está pues Soy muy localizable porque tú pones un email y siempre contesto. Y muy normalmente es rápido, que es paco@barnosei.com. Cualquier pregunta, cualquier cosa, y entonces yo ahí, atendiendo a la necesidad de cada uno, le pongo el teléfono, hablamos, y sea del libro o sea de cualquier tema, siempre estoy accesible. Muchísimas gracias a los dos. ¿Alguna cosa que queráis decir antes de cerrar? Suerte, felicidad y hasta siempre. Muchísimas gracias. Yo diría las 3 Fs: fuerza, fe y felicidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estaba acordándome de un chiste torero, pero bueno, que decía que era las 3 Bs. Dice, ¿qué 3 Bs? Dice, valor, voluntad y huevos. Y huevos, bueno, es otra forma. Las 3 Bs. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias por participar en el programa y gracias por volvernos a encontrar, Lola y Paco Barnosei. Es un placer. Y a todos vosotros simplemente os digo que feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos, siempre acordados. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Chao.